Bienvenidos una vez más en este programa. Mientras que se estén conectando y vamos a esperar un segundo que todos estén conectados ahí y compartiendo, ¿verdad? Este programa a todos los que nos rodean, a amigos, familias, a todos los que están a nuestra disponibilidad de compartir, ¿verdad? Esperemos un segundo. Somos testigos del amor de Dios y testigos del poder de Dios. Amamos la verdad, celebramos la diversidad. Somos ciudad de Dios, somos cultura de Pentecostés. Dios te bendiga especialmente en este momento, ¿verdad? Que estamos aquí compartiendo con cada uno de ustedes. Seamos bienvenidos todos. Y en esta oportunidad, gracias porque tú estás visualizando, ¿verdad? Mientras que todos se conecten, compartan con los demás amigos, familias, para que llegamos hasta los confines de la tierra, ¿verdad? Eso es lo que dice nuestro Señor Jesucristo, de llegar hasta los confines de la tierra. Bueno, en este momento, tal vez la semana pasada no pude presentarme con ustedes por cuestión de tecnología, ¿verdad? De que pues no se escuchó al principio, pero en este momento quiero presentarme con cada uno de ustedes. Tal vez me han visto por YouTube, por Facebook, o yo no sé, o en persona, pero mi nombre es Honorio Vázquez. Pertenezco en la parroquia San Leo, Arquidiócesis de Cincinnati. Estamos sirviendo a Dios y al prójimo. Por supuesto, casado con una familia, ¿verdad? Y Dios nos ha bendecido grandemente y especial. Quiero compartir un tema bien importante con cada uno de ustedes. Tal vez vimos la semana pasada sobre un punto bien importante que se habló acerca del credo, de lo que creemos, de lo que yo creo, de lo que usted cree. Pues vimos que creemos un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Y entonces, al creer en un solo Dios, no basta con creer, ¿verdad? Yo no puedo decir creo en Dios, pero al mismo tiempo no voy a la iglesia. Creo en Dios, pero no voy a orar. Creo en Dios, que vayan ellos a la iglesia y yo no. Eso no basta con creer en Dios, sino que tenemos que vivir la vida de Dios. Antes de centrarnos en este punto importante, el segundo artículo, ¿verdad? En este artículo está, en este segundo segmento hay varios artículos y con la reverencia de Dios en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Pues vamos a ver un punto bien importante acerca del la segunda parte de nuestro credo. La segunda parte, que es el segundo artículo también, creo en un solo Señor Jesucristo. Creo en un solo Señor Jesucristo. Al creer en un solo Señor Jesucristo, no basta con creer también. Vamos a ver, Jesús en hebreo significa Dios salva. En hebreo. O sea, es el mismo Dios, está en la persona de Jesús. Jesús significa Dios salva en hebreo. Ahora, la palabra Cristo viene de la traducción griego del término hebreo que es Mesías. Quiere decir el ungido. Lucas, su capítulo 2 y versículo 11, nos habla del Mesías. El Mesías es igual a un ungido. Término griego. Ok. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios. Porque es Hijo único de Dios. Y no hay nadie más. Hijo único de Dios. ¿Cómo podemos ver
hay un texto muy familiarizado y casi la mayoría conocen este texto. Dice el Evangelio de Juan, su capítulo 3 y versículo 16. Ustedes saben muy bien. Dice, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único para que todos en él crean, no perezca, sino que tenga vida eterna. Dios mandó a su Hijo único para que todo el que cree en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Tú y yo estamos llamados para vivir una vida eterna. En el momento cuando fuiste concebido en el seno de tu madre, en el momento cuando fuiste planeado de venir a este mundo, tú viniste a ser eterno. Tu eternidad comenzó. Lo que pasa es que nosotros cuando venimos a una preparación para regresar con el dueño de la vida. Ok, creemos en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Aquí viene una teología protestante, los testigos de Jehová. Sin caso uno esté escuchando o llegue este mensaje en sus oídos, fíjense bien lo que ha hecho. En la traducción de ellos, ustedes saben muy bien, el Evangelio de Juan, su capítulo 1 y versículo 1, habla del verbo. Y ellos no creen que Jesús es Dios. Ellos no creen que el verbo era Dios. Entonces, en el primer capítulo y versículo de la Biblia, de los testigos de Jehová, han cambiado el título de Dios. Lo han puesto Dios, pero minúscula. Significa, al poner Dios con letra minúscula, significa que es un Dios falso. Entonces, para ellos creen que Jesús es un profeta o es alguien, pero no es Dios. En realidad, ¿cómo pueden anular este texto? Dice, en el principio existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Entonces, el verbo era Dios. Por él se hizo todo, porque él existía. Entonces, podemos ver lo que dice Colosenses capítulo 1 y versículo 17. Dice, Él existe con anterioridad y todo tiene en Él y su consistencia. Nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios y Dios verdadero. De Dios verdadero. Vamos a ver lo que dice el apóstol Pedro, su capítulo 1 y versículo 1, dice, Simeón Pedro, siervo de Dios, apóstol de Jesucristo, a los por la justicia de nuestro Dios Salvador Jesucristo. El apóstol Pedro habla de Jesús, de que Él es Dios y Salvador Jesucristo. Por eso nosotros decimos, Dios de Dios, luz de luz. Dios verdadero de Dios verdadero. El mismo Evangelio de Juan, su capítulo 1, versículo 9, donde habla que el verbo era la luz verdadera, que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. Y muchos no lo aceptaron cuando Él llegó aquí en la tierra. Muchos no creyeron, como hoy en día no creen que Jesús es Dios, no creen en Él. Y entonces no solo en aquellos días muchos no lo aceptaron, hoy en día también. Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, no fue hecho por Dios. Dios no dijo, oh, voy a hacer a Jesús. Dios no dijo, voy a crear un Salvador. No.
engendrado, no creado. Engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho. Colosenses, su capítulo 1, el versículo 16, dice, nos habla, porque en Él fueron creadas todas las cosas en los cielos y en la tierra, las visibles y las invisibles, tronos, dominaciones, principados, potestades, todo fue creado por Él y para Él. Entonces, Él estaba en el momento cuando fueron creados todos. Él estaba porque Él es la palabra. En el momento cuando Dios dijo, caiga luz, hubo luz. Cuando Dios dijo que la tierra produzca plantas, y hubo plantas, y aquí hay uno, mira. Cuando Dios dijo que se separen las aguas, se separó. Cuando Dios dijo que haya peces y hubo tiburones, Dios hizo con la palabra. Porque así dice el Evangelio de Juan, su capítulo 1. Ahora, en el momento cuando Él llegó aquí en la tierra, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo. Entonces, Él estaba en su trono. Él estaba en un lugar donde le corresponde. Pero en ese momento, Él dejó ese lugar. Por eso nos habla aquí el Evangelio de Mateo, su capítulo 1, el versículo 21, nos habla, dice, dará a luz a un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Ahora, aquí viene un cuestionamiento muy importante, ¿verdad? Hay muchos hermanos, especialmente los que no son de la iglesia cristiana católica, que dicen, María no es madre de Dios, pero para nosotros sí es madre de Dios. ¿Saben por qué? Porque el Verbo se encarnó de María y el Verbo era Dios. Y entonces cuando se encarnó de María, tomó sangre de María, tomó carne de María, fue uno de nosotros, pero sin dejar su divinidad, sin dejar su esencia de ser Dios. Entonces, por eso, como cristianos católicos decimos que María es madre de Dios. Porque nosotros no creemos en lo que los otros dicen. El Evangelio de Juan nos afirma que el Verbo era Dios. Entonces el Verbo se encarnó de María. Para nosotros que María es madre de Dios. Sabemos bien que Dios, Jesús, es el mismo Dios. Ok, dice Mateo 1:20, en el momento cuando el ángel habla de esta forma, dice, así lo tenía planeado. Cuando el ángel del Señor se le apareció en sueño, le dijo, José, hijo de David, no temas tomar contigo a María, tu mujer, porque lo engendrado en ella es del Espíritu Santo.
Otro punto bien importante, que María no solo es madre de Dios. Otros puntos bien importantes he estudiado y he escuchado de que María es esposa del Espíritu Santo. Algo sobrenatural que María experimentó en el momento cuando fue engendrado allí. Experimentó algo sobrenatural, lo que nosotros no podemos imaginar. A veces que nosotros decimos, estoy lleno del Espíritu Santo, estoy lleno del poder de Dios. Pero en realidad, ¿quién es la que experimentó en primer lugar? Es María. Estuvo lleno del Espíritu Santo. Y no solo estuvo lleno del Espíritu Santo, sino que Dios estuvo en el seno de María. Ok. El ángel le respondió, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el que ha de nacer será santo y se llamará Hijo de Dios. Lucas, capítulo 1, versículo 35. Seguimos. Y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentada a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Nosotros creemos en un solo Señor Jesucristo. Podemos ver, creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho. Que por nosotros los hombres bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María, la Virgen, y se hizo hombre. El Evangelio de Juan, su capítulo 1, versículo 14 dice, y el Verbo se hizo carne y puso su morada entre nosotros, y hemos contemplado su gloria que recibe del Padre como Hijo único, lleno de gracia y de verdad. Entonces, el Verbo se hizo carne, puso su morada en nosotros. Qué palabra más hermoso, ¿verdad? Y por nuestra causa fue crucificado. Viene lo más doloroso. En realidad, me he preguntado, no solo basta con creer en Jesús, porque en realidad Él hizo un gran sacrificio que por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Romanos 3:23, que todos pecaron. En tiempos de Poncio Pilato, mandaron a azotar. Hicieron trenzas de espina, lo pusieron en la cabeza. Cayeron gotas de sangre. El Evangelio de Juan, su capítulo 19, versículo 1, nos relata que Él sufrió por nuestra causa, por nuestros errores, nuestros pecados. Fue sepultado. Pero hay un punto muy importante donde muchos no pueden comprender, que descendió a los infiernos. Efesios su capítulo 4, versículo 9 y primero de Pedro 3, 19 al 20. Lo más maravilloso es que resucitó al tercer día, según las Escrituras. Corintios 15, 4. Subió al cielo y está sentada a la derecha del Padre. Subió al cielo y está sentada a la derecha del Padre. Marcos 16, 19.
Con esto el Señor Jesús, después de hablarles, fue elevado al cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y de nuevo vendrá con gloria. Mateo 25:31, que Él en el momento cuando Él viene rodeado de ángeles para juzgar a vivos y muertos. Hechos 10:42 nos envió a predicar al pueblo y a atestiguar que Él fue constituido por Dios juez de vivos y muertos. Y su reino no tendrá fin. Lucas 1:32. Él será grande y será llamado Hijo de Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y su reino no tendrá fin. Ahora viene la pregunta. Espero que estés listo en este momento. En el principio, cuando vimos el primer artículo, creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Ahora, el segundo artículo, creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día, y subió al cielo, y está sentada a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y a muertos. Estamos esperando la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo en estos tiempos. ¿Usted está preparado? ¿Usted cree en Él? Porque decimos en el credo, creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios. Pero no basta con creer. En este momento quiero decirte una verdad. Al creer en Jesucristo, no basta con creer en Jesucristo. Usted está esperando la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, pero en este momento, ¿estás preparado? ¿Cómo está tu vida? Porque no solo creer en Él, podemos hablar de muchas teologías, Biblias, podemos hablar de apologéticas y todo eso, podemos decir creo en esto, creo en el otro, que en fin, en la Santa Misa todo el momento decimos creo en Jesucristo. Pero en realidad, ¿basta con creer? Yo me he preguntado a mí mismo, no sé usted, me he preguntado a mí mismo, ¿será que estoy listo, preparado en el momento cuando Jesús venga? ¿Será que estoy ya con los pies puestos? No basta con creer en Jesús. A veces que nosotros rezamos en todo tiempo, pero si usted se da cuenta de que Él sufrió tanto, le clavaron clavos, le pusieron espinas, Él sufrió con nosotros. Lo que debemos de hacer hoy en día es vivir la vida de nuestro Señor Jesucristo, vivir conforme a la voluntad de Él. Y en este momento te hago reflexionar. En esta oportunidad puedes juntarte con tu familia, con tu esposa, con todos tus seres queridos. Pregúntate, ¿es el Señor el centro de tu vida? Porque en el momento cuando decimos creo en un solo Señor Jesucristo, si tú crees en un solo Señor Jesucristo, ha de ser Él el centro de tu vida. Es el centro de tu matrimonio.
Es el centro de tu familia, el centro de tu trabajo, de tu negocio, el centro de todos los que tú tienes alrededor. Pero no basta con que tú digas, creo en un solo Señor Jesucristo, pero al mismo tiempo crees en otras cosas. Al mismo tiempo crees en todo lo que el mundo te está ofreciendo. En realidad no basta con que tú crees en un solo Señor Jesucristo. Necesitas hacer lo que Él hizo. Si usted se da cuenta, Él amó a los pecadores. Te pongo algo. Si usted tiene un enemigo, ¿usted lo va a considerar como enemigo siempre? Acércate a Él, pide perdón a Él. Lo que hizo nuestro Señor Jesucristo es perdonar. Fue amoroso, fue amable, fue bondadoso. Con la mujer que fue encontrado en el adulterio, Él no lo condenó. Lo que Él dijo, ya no hagas lo que estabas haciendo. Eso significa, si tú has creído en otras cosas, es tiempo de que tú regreses y digas, ahora creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios. Necesitas regresar a los pies de Él. Y no basta con que tú digas, creo en un solo Señor Jesucristo. Necesita que tú hagas la voluntad del Padre, según. Pero no basta con creer en Jesucristo. Porque también el diablo cree también. El diablo cree que Jesús es Dios. Por eso lo puso a pruebas, a ver qué tan grande, a ver si de verdad es Dios. Pero tú y yo necesitamos vivir la vida de nuestro Señor Jesucristo. Porque la comparación de lo que Él sufrió no llega a la comparación de lo que tú estás pasando en estos tiempos. Justamente en esta pandemia que está pasando, tan preocupado. Pero en realidad lo que Él pasó, más que una pandemia, es problema de todos nosotros. Si no hemos recapacitado en dónde estamos parados, en qué hemos hecho con nuestra vida. Hace mucho tiempo que nos ha exhortado la palabra, hermano, arrepiéntese, hermano, cásese, hermano, haga esto y el otro. Y no, la gente sigue tranquilito como si nada. Pero cuando llega una enfermedad, ay, Dios mío, ¿será que existe Dios? Ahora sí voy a creer en un solo Señor Jesucristo. Pero en el momento, cuando te llega algo en la vida, pero cuando estás sano, no basta con que tú digas, creo en Jesús, pero no vas a la iglesia. Creo en Jesús, pero no oras. Creo en Jesús, estás con problemas, como perros y gatos en la casa. En realidad, eso no es creer en un solo Señor Jesucristo. Básicamente, yo no di todo este tema sobre el segundo segmento. Pero si usted quiere saber más, necesitas buscar una parroquia, necesitas integrarte más, necesitas que tú llegues a conclusión con tu familia de acercar más en la presencia de Dios, es decir, ¿qué he hecho? ¿Qué debo de hacer? ¿En dónde debo de comenzar? Y en este momento te dejo reflexionar en familia. Pregúntate cuál es el centro de tu vida, el centro de tu matrimonio, el centro de tu negocio. Pregúntate cuál es el centro. Y en este momento te dejo reflexionar, ¿verdad? Y muchas gracias por tu atención. Y aquí estamos para cualquier pregunta. Manda un mensaje. ¿Qué necesitas saber más? Y muchas gracias por tu atención, ¿verdad? Y con nos quedamos y en el siguiente segmento estaremos compartiendo sobre otro punto bien importante y bajo la dirección del Todopoderoso, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios te bendiga hoy y siempre. Que nuestro Señor Jesucristo reine en tu vida y que la paz de Él esté en tu familia hoy y siempre y hasta luego. Amén.